de los eventos programados para la Semana de Arquitectura de Paisaje, pues hemos estado reiterando, ¿no?, cómo esta es una celebración a nivel mundial de la profesión de la arquitectura de paisaje, y todos aquellos que estamos involucrados en ella, pues formamos parte de esta celebración. Los temas que hemos estado tratando han sido diversos, y en esta ocasión invitamos a la maestra Claudia Harari para que nos hable sobre su experiencia profesional en el campo del diseño de la arquitectura de paisaje, y pues realmente es una de las exponentes más notables en el país. Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero decir que tuvimos un encuentro hace, no sé, un mes, 2 meses, no sé, menos, un mes, donde surgió la posibilidad de poder compartir algún espacio conjunto, y con la mejor disposición y la mejor de las actitudes, en el afán de colaborar con la universidad, ha estado Claudia desde el inicio, y bueno, eso sí hay que reconocerlo. Voy a leer brevemente una semblanza curricular antes de dar inicio a su conferencia. Claudia Harari es arquitecta con maestría en arquitectura de paisaje por la Universidad de Harvard. Es socia y fundadora, directora creativa de Harari Landscape, una de las empresas más reconocidas a nivel nacional e internacional de arquitectura de paisaje. Su diseño de arquitectura de paisaje industrial del Horno 3 obtuvo el premio de honor de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas. Este se ha convertido en un proyecto ampliamente publicado en todo el mundo y un modelo a seguir para el diseño y la implementación de techos verdes contemporáneos. Su reciente proyecto del estadio para BBVA, que incorpora estacionamientos verdes y el manejo de agua de lluvia, han sido el primer estadio certificado LEED en México. Ha colaborado a nivel nacional e internacional en proyectos con los despachos de Zaha Hadid Architects, Rafael Moneo, Zebra, Moneo Brock, Grinshaw Architects, Legorreta, POC, Populus, RTKL, Javier Sánchez, VFIO, Agustín Landa, entre otros. Ha impartido conferencias en Estados Unidos, Brasil, Guatemala y diversas ciudades del mundo, y aquí hay una semblanza, nos dice que también estuviste trabajando con Peter Walker y Martha Schwartz. Entonces, pues bueno, por favor, démosle un aplauso a Claudia Harari. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia de Alex, que nos salvó la vida. Les agradezco mucho a Michelle y a la Universidad, a la Facultad de Paisaje, por esta invitación. Yo les digo que les tenemos mucho cariño los regiomontanos, pero ustedes no nos invitan. Esperamos que sea más seguido. Y bueno, pues como ya perdimos algo de tiempo, voy a procurar irme un poquito más ágil en esta charla. Pues bueno, la plática o la charla es compartir un poco de lo que estamos haciendo fuera del distrito, bueno, la Ciudad de México, perdón, lo que estamos haciendo en otras partes del país, sobre todo el norte, que es una zona que estamos muy cerca de los Estados Unidos, tal vez un poco influenciados, ¿no? Y es otra forma de hacer las cosas, otra forma de vida. Entonces, le he titulado Nuevos Hábitats porque, bueno, la gran mayoría de nuestra obra está en Monterrey. Como ven, es una ciudad de montañas preciosas y valles, y ahí es donde está enclavada nuestra ciudad, una ciudad que se está llenando de rascacielos últimamente. El terreno es carísimo, el valor de la tierra es casi igual que en Manhattan, entonces es una depredación de la tierra impresionante. Los espacios públicos casi no tenemos, y entonces estos nuevos hábitats del paisaje se están dando propiamente fuera o lejos del suelo natural, ¿no? Entonces principalmente en edificios, en arquitectura, como parte de la arquitectura. Esta plática la voy a enfocar a temas que yo creo que ustedes ya ven en sus clases, en donde vemos la ciudad como la ciudad es infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Recordando, pues son realizaciones humanas, ¿no? Infra, lo que está debajo, generalmente oculto, y es todo las obras que hace el hombre, como transporte, energía, agua, drenaje, telecomunicaciones, para hacer que la ciudad funcione correctamente. Pero esto, ¿qué ha implicado en todos estos años? Pues que es el ámbito de los ingenieros, ¿no?
de meter tubos, de meter cables, sobre todo tubos, abajo de la tierra. Desaparecer el agua, todo lo que está arriba, mandarlo para tubos, hacia tubos. Lo que nosotros como paisajistas, o ustedes como futuros paisajistas, estamos ahorita en ciudades tan densificadas como Monterrey, probablemente DF, estamos tratando de implementar y luchar por una infraestructura verde. La infraestructura verde pues son estas redes de espacios abiertos que son, pues, contienen elementos naturales. Lo importante es que estén interconectados, conservan valores y funciones naturales de los ecosistemas y nos benefician, aunque no siempre son 100% naturales, ¿no? Entonces esta ingeniería ecológica o ingeniería verde pues viene a ser lo que, y de mejor manera tal vez lo que estos tubos, entonces lo que pretendemos es ir cambiando la mentalidad de cómo solucionar nuestras ciudades, ¿no? De una infraestructura gris a una infraestructura verde. Por ejemplo, Central Park es una foto un proyecto que me impresiona mucho porque fue construido en 1857. Son 315 hectáreas en pleno centro ahora de Manhattan, y mucha gente, turistas, probablemente gente que ve esta imagen dice: oye, qué bonito parque natural alrededor del cual construyeron estos edificios. Pero no, lo que no muchos saben es que era una zona de rocas malísima, muy insalubre, etcétera. Por eso ahí se hicieron las torres más altas, por la roca. Pero aquí no había nada. Este parque en toda su totalidad fue hecho completamente por el hombre, ¿no? Perdón. Una de las piezas también más famosas en Manhattan, que funcionó de los 30 a los 80 y que es el famoso High Line, pues era otra pieza de infraestructura, ¿verdad? Eran las vías del ferrocarril donde se distribuían las carnes en los mataderos y en los almacenes. En el 2000 se iba a demoler la estructura, pero ¿qué pasó? Que la naturaleza coloniza pues la naturaleza coloniza todo lo que no tenga la intervención del hombre ahí. La gente que vivía ahí se enamora de ver este verde, de ver aves, de ver naturaleza, y hace una campaña, todo un proceso, genera un proceso social y público súper interesante en Nueva York para la protección y que no se los demolieran. Se organiza un concurso que gana Field Operations, como todos saben. En el 2002 inicia la obra de transformar estas antiguas estructuras civiles en un parque lineal, que ya pues ustedes lo conocerán muy bien también, y ha sido algo asombroso, que es realmente admirable cómo en Nueva York tanta necesidad tiene la gente de naturaleza, que en un espacio tan estrechito se sienten como si estuvieran en el parque más maravilloso, ¿no? Y donde la naturaleza que vemos aquí aparentemente, que se ve aparentemente nativa, aparentemente espontánea, tiene todo un proceso de atrás y abajo, desde preparación de suelos, semillas, etcétera, súper complejo. Y todo esto está en varios metros arriba del suelo. O sea, ya esto que parece natural, que para muchos niños que ahí nacieron y que lo recorren creen que es la naturaleza, pues no, o sea, estamos viendo cómo es. Entonces estos son los nuevos hábitats del paisaje en las ciudades hiperurbanizadas, ¿no? Y estas piezas de infraestructura, lo valioso que tienen es que es el derecho de vía. Son tantos kilómetros que ya recorrían libres de edificación, que imagínense el impacto que esto tiene a más gente, ¿no? Gente que en cualquier punto de este kilometraje puede accesar al parque y tener una caminata continua. Es mucho más benéfico que tener un parque aislado, lejos, al cual tienes que manejar o tomar transporte público. Vamos a ir viendo algunos proyectitos mezclados, algunos proyectos de nosotros mezclados con el tema que estoy tratando. Una de las últimas obras que hizo don Ricardo Legorreta en Monterrey fue Centro de Investigaciones o Centro Médico para el Tecnológico, que es una pieza de equipamiento urbano. Y lo que mucha gente no sabe es que es tan cara la tierra en Monterrey que la totalidad de este edificio está sobre losas de concreto. No hay un metro cuadrado
prácticamente de tierra natural. Como vemos ahí, la planta baja está sobre 5 pisos de sótanos de estacionamiento. Luego tenemos el piso 3 con un jardín, el principal jardín de los Olivos, y así los diferentes pisos. Entonces, estos son los entornos con los que tenemos que lidiar cuando nos invitan a participar en un proyecto normalmente. Entonces aquí vemos las losas de estacionamiento, incluso todo el sistema de pisos es flotado para permitir el drenaje pluvial y paso de instalaciones, etc. Aquí en este caso los ingenieros no habían previsto tener los árboles, los contenedores de árboles bajo suelo, se tuvieron que poner encima, y es toda una serie de losas aligeradas y preparaciones de sustratos ligeros para tener incluso plantas como el agave, ¿no? Sí tenemos algunas fuentes en las que tratamos siempre de usar espejos de agua mínimos para evitar el desperdicio de agua, para que estas fuentes al estar apagadas no se vean mal, y tratar de incorporar pastos nativos que veíamos hoy con su maestro Pedro Camarena en los maravillosos jardines de la reserva, y cómo está luchando para hacer lo mismo en México, ¿no? Entonces nosotros allá en el norte somos muchos de los pastos nativos, entonces logramos introducirlos, y son pastos que requieren mínima agua y que no los tienes que podar, o sea, mínimo mantenimiento. Le contaba a Pedro que hay señoras que van, o personas que van al hospital y dicen que eso parece que es el monte, que ¿por qué está tan, que por qué no lo podan, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Entonces es como la manera que la gente lo vaya viendo en los lugares más acudidos de la ciudad, pues vayan formando conciencia un poco, ¿no?, de esto. Entonces, pues tenemos también olivos, porque aquí la gorreta, el don Ricardo quiso usar el olivo como un símbolo de la vida, ¿no?, por ser un hospital, y bueno, el olivo, un poquito ese simbolismo. Los contenedores son de acero Corten, tipo Corten, una disposición de un patio muy clásico y con otras plantas nativas como Talias, leucanthus, perdón, y así, ¿no? Entonces, trae un recorrido, ya no sé si ponerles todos, pero bueno, vamos a ver un poquito. A veces los videos dicen más que varias fotos estáticas, entonces para cada proyecto, o algunos de los proyectos, traigo video de dron, entonces podemos ver un poquito más los espacios. Desde aquí estamos en el piso 3, que es esta patio de los Olivos llamado. Entonces es un calor terrible ahí arriba, entonces las jardineras son a base de cedros, agaves, pastos altos, y todo absolutamente sobre losas de concreto. Los sistemas de losas jardineras nos apoyaron nuestros amigos que nos ayudaron con el horno 3, que tienen base aquí en Ciudad de México. Entonces esto está en pleno centro de San Pedro Garza García. Y pues sí, cero riego prácticamente, cero mantenimiento y temperaturas arriba de 40 grados. Y pues bueno, un poco ahí, pues el juego con las geometrías, ya la inspiración de dónde viene todo, en este momento no vamos a entrar en ello, pero todo se conceptualiza en base a las geometrías de la arquitectura y de la roca que se escarbó para hacer el edificio, ¿no? Entonces, por eso un poco este lenguaje de las líneas y las franjas. El patio central y bueno, muy bien. Un poquito de nuestro Monterrey. Bueno, entonces, ¿qué ventajas conlleva usar una infraestructura verde contra una infraestructura gris, ¿no? Por un lado, la sustentabilidad, la belleza y la calidad de vida, eso es innegable. Y esto que nos da, pues, mejores ciudades, ¿no? Entonces, parte de este manejo de infraestructura verde, o gran parte, sobre todo allá en el norte, que tenemos poca agua, es el manejo del agua de lluvia. Aunque aquí veo por el calor que hace que también están
ya cerca de tener graves problemas. Y este es Monterrey. Cuando nos llegan los huracanes nos ponemos a temblar, porque este es nuestro río Santa Catarina, que va completamente vacío casi todo el año, durante varios años, pero viene un huracán y sucede esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya está tan urbanizado, tantas superficies impermeables, que el pico que alcanza, o sea, en cuanto empieza a llover, esos volúmenes de agua alcanzan un pico rapidísimo, porque la superficie está totalmente, o casi totalmente pavimentada. Entonces el 55% escurre, en lugar del 10% que escurriría solamente si el terreno estuviera en su estado natural. Entonces, esto es las consecuencias de estos picos de agua, estos golpes que afectan nuestra infraestructura vial, puentes, edificios y demás. Entonces, esto es lo que nos ponemos a sufrir cada vez que llueve. Pero por otro lado, nada más nos queda un solo río vivo, que es el río La Silla. Ya Santa Catarina va seco, hemos sacado arroyos. Este es el único río vivo que tenemos en Monterrey. Tenemos unas cuantas presas y estuvimos a punto, el gobierno estuvo a punto de hacer la tontería de pagar un acueducto de 372 kilómetros de largo para traernos agua de Tamaulipas. O sea, era una locura total, imagínense, y todo lo que se puede evitar cambiando de mentalidad, ¿no? Entonces, nosotros como paisajistas, en el entorno tan urbanizado, estamos tratando de luchar por quitar estas ingenierías tradicionales o duras, que nada más lo que hacen es llevar la contaminación de un lado para el otro. O sea, la recogen en un lado, la van a echar a ríos, a presas, y tenemos que sustituirla o luchar en los proyectos por una infraestructura verde en la cual la vegetación metaboliza esos contaminantes en sitio. Entonces ya lo que se absorba, ya sea se filtra, o se retiene, o se absorbe, o pasa al subsuelo, pero ya limpio, ¿no? Entonces todos estos jardines de lluvia en banquetas, etcétera, es la función que cumplen. Y lo importante es que estén interconectados. No nos sirve de nada tener en un proyecto de cualquier índole estos jardines de lluvia, estas infraestructuras, si no están interconectados con la calle, con el vecindario y con sistemas más grandes, ¿no? La interconexión es lo valioso. Entonces, en este contexto, nos tocó participar en el estadio BBVA, el cual, pues bueno, para que se ubiquen un poquito, no sé si conocen Monterrey, pero aquí tenemos la Macroplaza, que es el centro, Palacio de Gobierno, donde está el centro de Monterrey, el río Santa Catarina, que veíamos hace rato desbordado, que va seco, nuestro Parque Fundidora, que es nuestro Chapultepec, y es el Cerro de la Silla, y este es el río La Silla, ¿no? Que les decía ahorita, el último río vivo que tenemos en la ciudad. Y esta es la ubicación en rojo del predio del estadio, que está justamente junto al un zoológico que tiene muchos años, y una reserva que se llama el Bosque La Pastora, que es una reserva completamente natural. Y como pueden ver, está pues en las faldas del Cerro de la Silla. Todos los escurrimientos del cerro prácticamente, o sea, pasan a través de estos terrenos hacia el río, ¿no? Entonces era un terreno súper polémico. Hubo una cantidad de protestos de los ecologistas y periodicazos. O sea, fue una lucha para que no se hiciera el estadio allí. Decían que se iban a arrasar bosques y río y árboles, o sea, fue una batalla campal impresionante. En realidad los terrenos era puro matorral submontano, no había ningún bosque ahí. Incluso había tiraderos de parques, de limpieza de otros parques, un pequeño viverito. O sea, en realidad no había ningún bosque. De hecho, acaba de pasar el huracán y el río está en un estado deplorable, lleno de basura. Miren la cantidad de acumulación de rocas, tierra, todo que arrastra el huracán. Tenemos los sabinos pues casi enterrados. Entonces estaban en estado de desastre prácticamente el río, ¿no? El río La Silla. Entonces, este proyecto, lo bueno de la polémica a veces es que obligan al cliente, gobierno del estado y gobierno municipal obligó al cliente, que era
FEMSA, en este caso los dueños del equipo de Rayados, a acatar una serie de normas a nuestro favor del proyecto de paisaje, que de otra manera yo estoy segura que no hubiéramos logrado este proyecto. O sea, si no hubiera habido esa polémica, esas protestas, para que no se hiciera en este predio, querían que se cambiara de lugar, que se fuera a otro lado, no hubiéramos logrado lo que logramos, definitivamente. Entonces, es una manera hasta cierto punto de ir teniendo logros, ¿no? Desgraciadamente. Entonces aquí podemos ver otra vez el Cerro de la Silla. Fíjense que cerquita está acá al fondo la reserva del bosque La Pastora, que les decía que era un bosque que estuvo abierto, o sea, creo que sería hace 50 años en Monterrey, 30 años. Se cerró porque pues, no lo querían mantener, pero afortunadamente se mantuvo como un bosque natural de cañada, el cual el gobierno obligó a FEMSA a regenerar, a pagar la regeneración y el mantenimiento de aquí a 50 años, 60 años. Y pues bueno, eso estuvo maravilloso para la comunidad. Son 24 hectáreas y después eso conecta a través del río La Silla, 13 kilómetros, con estas 24 hectáreas, que es otro tanto, le llamamos nosotros el bosque urbano del estadio, ¿verdad? Porque lo que pretendimos con el proyecto era generar un bosque urbano. Entonces, gracias a esa polémica, esas protestas de la ciudad y de los ecologistas, logramos que la parte ecológica del proyecto se fortaleciera, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue súper valioso. Y cabe mencionar que es un municipio, Guadalupe, Nuevo León, de muy bajos recursos, colonias súper deprimidas, todo el frente y los lados. Entonces este proyecto vino a ser para ellos, hagan de cuenta que les pusieron el paraíso terrenal ahí y levantó la plusvalía del municipio. Aquí también lo importante que quiero mencionar, y bueno, ustedes son estudiantes, aquí la importancia de este proyecto en el que participamos con Populus, que son el famoso despacho que hace todos los estadios casi del mundo, fue que la intervención del paisajista fue como debería de ser, desde el inicio, no después de que ya esté el edificio hecho, le hablan a los paisajistas para pónmelo bonito, o tápame los errores, o a ver qué puedes hacer. No, aquí fue como debe de ser, un equipo multidisciplinario desde el inicio, desde los primeros bosquejos. Entonces, tan así fue que pudimos reubicar un poquito la colocación del estadio porque teníamos un escurrimiento fuerte o importante. Entonces, que si no se movía, la cancha hubiera sufrido pues inundaciones, ya que la cancha está abajo del nivel de los estacionamientos por cuestiones de diseño del edificio. Entonces aquí vemos el zoológico, que está justo al lado, pues es un poco de contaminación de todas maneras, el río, y pues toda el área de trabajo pues sí se tuvo que desmontar y limpiar los terrenos, ¿no? Bueno, aquí las obras de ya más avanzadas, a la par los exteriores, y es una locura que un estadio, la mayor parte de su área son estacionamientos, pero estos son los estacionamientos, por ejemplo, del parque y del zoológico que están al lado. Si no hubiera habido esa intervención y esas protestas, nuestro estacionamiento estaba destinado a hacer esto, ¿no? Estas planchas de asfalto calientes que alcanzan más de 50 grados en Monterrey. En cambio, logramos estos estacionamientos verdes, que son trincheras de lluvia y verdes, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia ver esto? Y para que vean la importancia y el impacto de los proyectos de paisaje al lado de la arquitectura, aquí vemos que en el terreno de 245,000 metros cuadrados, el edificio ocupa un 22%, y todos los estacionamientos verdes, cabinas de lluvia, es casi otro tanto, ¿no? Entonces, la proporción y el impacto es muy grande. Y aquí vemos un poco el estadio con estas cédulas de estacionamiento que tiene, estas rampas de acceso,
y cómo los estacionamientos llevan un flujo orgánico que responde a los escurrimientos del agua de lluvia, a los vientos, etcétera, ¿no? El movimiento del agua sobre la tierra. Aquí vemos un diagrama de lo que estamos hablando, donde la cubierta del estadio, el que llaman ellos esta plaza, que le llaman el concourse, es donde la gente se mueve antes de entrar al estadio. O sea, aquí tú todavía no pagas absolutamente nada, no tienes que tener boleto, la gente entra libremente, y luego todos los estacionamientos verdes y el tazón de los, digamos, de las gradas y la cancha, que están enterrados prácticamente, ¿no?, en el sitio. Entonces, lo concebimos como un sistema verde que está entre montaña y río. Entonces es como una transición de la montaña hacia el río. Es un bosque urbano porque sembramos más de 1000 árboles nativos. Muy pocos proyectos logran eso, y esto fue gracias a esas protestas, yo creo, y a esa presión. Tiene techos verdes, tenemos los estacionamientos jardinados, tenemos jardines de lluvia y el parque lineal que restaura todo el río dañado por el huracán, ¿no? Entonces, pues sí fue un proyecto muy importante. Se sembraron 460 piezas de nuestro encino, que es característico, o nuestro encino árbol rey, que es el Quercus virginiana. Estos, que son siempre verdes, se sembraron rodeando las cédulas de estacionamiento o las celdas, ¿no? Y son de gran tamaño, de 6 a 12 pulgadas de tronco. Y ya dentro de los áreas de estacionamiento propiamente, estas líneas, se pone otro tipo de encino, que es el Quercus polymorpha, que es un encino que se da cerca de los arroyos, de los cuerpos de agua de los ríos también, pero también en la montaña. Entonces empieza a haber esa transición, a unas 360 pies aproximadamente, y un poco más cerca del río, los álamos o plátanos occidentales, variedad mexicana, que también es nativo. Entonces vamos viendo cómo los árboles, estas líneas no están sembradas de la misma especie, sino que se van intercalando las especies, haciendo esa transición de montaña a río, y de manera que el momento en que los álamos pierdan sus hojas en invierno, los encinos, que son siempre verdes, van a quedar. Entonces van cambiando las perspectivas dentro del mismo bosque, ¿no? Entonces fueron 1162 nuevos árboles. Esto sí es realmente un bosque urbano. Imagínense la cantidad de sombra en ese estacionamiento, o lo que hubiera sido. Nos ayuda a disminución de temperatura. Cada árbol procesa 22 kilogramos de dióxido de carbono al año, 1 tonelada ya cuando el árbol tiene 40 años. Absorbe 100 galones diarios de agua de lluvia de un árbol adulto, en teoría. Se disminuyó la radiación de calor en la atmósfera de este estacionamiento, lo que hubiera sido este estacionamiento, y nos crea un hábitat impresionante, ¿no?, para las aves, y ese intercambio que hay entre montaña y río. Entonces este es un render de cómo concebíamos ese hábitat, ese estacionamiento, ¿no?, donde bueno, tenemos nuestra plaza, está alrededor del estadio, con sus jardines de lluvia, sus taludes, porque está un poco elevado el estadio respecto a los estacionamientos. Aquí tenemos las rampas, y como lo que va a predominar va a ser ese bosque, no vas a ver los autos, tú lo que vas a ver es un bosque. Y cabe mencionar que este lugar, este parque o bosque urbano del estadio, está abierto al público. La gente va y hace picnics en los estacionamientos y juega pelota y hace ferias. Entonces realmente un espacio público. Aquí también logramos introducir especies de bajos consumos. Queríamos de bajo consumo de agua y mantenimiento. Entonces otra vez un poquito rechazo a las especies exóticas que nos venden los viveros. Entonces rodeando estas cédulas o celdas de estacionamiento, tenemos planeado el estipa tenuísimo, que es un pasto alto del norte de México y Texas. Los jardines de lluvia, que son estas zonas entre cajones, usamos el Eragrostis curvula, que es otro tipo de pasto nativo.
algo de bugambilia por el color que los pidieron los dueños y que bueno, es una planta súper noble de muy bajo riego y que nos daba estos toques, estas pinceladas de color en el verde. Y pues bueno, el césped bermuda, que sabemos todos que el césped, ahorita lo veamos con Pedro, pues sí es consumidor dragón de agua, pero pues que lo requeríamos pues para estacionar los autos. Ahorita vamos a ver el sistema, pero que sin embargo la ventaja de este estadio, o la justificación en un momento dado, es que Monterrey es una de, no sé si es la primera ciudad o de las pocas a nivel nacional que tenemos una red municipal de agua tratada. Entonces son aguas negras tratadas, con lo cual se llenan las cisternas que riegan este césped. Entonces no estamos usando agua potable en lo absoluto. Entonces es agua tratada y así logramos regar esto. Pero no, como les decía, no es césped normal, es todo un sistema de infraestructura verde, es un refuerzo plástico de alta resistencia especial, que una preparación de gravas y arenas abajo de ellos, ¿verdad? Y sobre el suelo natural, que va a recibir ese césped que viene en rollo, en tapetes. Ese césped se dejó reposar pues un mes aproximadamente, un poquito más, para que sus raíces pasaran a través de esta. Hagan de cuenta que es como un esqueleto, ¿no? Es como si su piel tiene un esqueleto y es lo que la sostiene el músculo en su lugar. Entonces estas raíces, al pasar a través de este esqueleto plástico, pues le da esta resistencia al césped para aguantar el peso de vehículos arriba sin que se compacte el sustrato, ¿no? Aparte son sustratos súper arenosos para evitar al máximo la compactación. Entonces, todo este estacionamiento es una gran pieza de infraestructura verde, donde vemos cajón con cajón, las calles de concreto. Obviamente se absorbe algo ya en los cajones verdes, lo que no corre a los jardines de lluvias que están en trincheras corridas al centro, las cuales también ayudan al desarrollo de las raíces de los árboles. Y pues y ahí tenemos el plantado de árboles, ¿no? Hay tubos para la salida de excedentes en caso de exceso de lluvias, un huracán. Y esto pues se repite, ¿no? Se repite innumerables veces para formar estas líneas verdes. Que bueno, aquí vemos los topes de los autos, donde topa la llanta del auto, como quien dice, la parte de la trompa del coche que da. Esas partes que siempre, yo no me explico por qué las tienen que pavimentar si no toca el auto. Entonces son partes desperdiciadas que siempre nosotros aprovechamos para verde, para tener absorción. Entonces aquí vemos las trincheras continuas que contienen el agua de lluvia, que contienen las raíces permiten el crecimiento de las raíces de los árboles, y las franjas continuas de estacionamiento con las calles en concreto, ¿no? Entonces ya el impacto de pavimento es mucho menor, y el funcionamiento del agua en este estacionamiento es como digamos un gran riñón, donde llueve y el agua corre de las calles tiene las pendientes diseñadas hacia estos jardines de lluvia. Al saturarse estos en las partes más altas o las células más altas de estacionamiento, pasa ahora sí por debajo de las rampas a las siguientes celdas, a los siguientes jardines, y así a los más bajos. Entonces todo esto ya tiene una gran absorción, y ya lo que llegara a sobrar se va ya filtrado y limpio al río La Silla. Entonces son 13.000 metros cuadrados de jardines de lluvia interconectados. Entonces ahí vemos estaba el estadio en proceso de construcción, y a la vez estas trincheras de concreto prefabricado que integran la trinchera para que la raíz del árbol no salga, y a la vez es el tope de los coches, ¿verdad? Entonces estaban incluso sembrando árboles a la par que se estaba construyendo el estadio. Entonces son obras express también que se tienen que hacer,
y probar y demás. Entonces aquí vemos estas topes abiertos para los autos, es un cordón plano que permite el flujo del agua continuo hacia la trinchera. O sea, no hay obstrucciones del agua de las calles sobre el césped hacia trinchera. Pero los cordones de banqueta tratamos casi de nunca utilizarlos para lo mismo. Y en realidad pues lo que va ahí es esto, ¿verdad? Este detalle donde son los cordones perforados para que el agua fluya libremente hasta los carriles. Entonces, hagan de cuenta que sustituimos el tener una gran cantidad de tubos allá abajo y las rejillas de drenaje que vemos en los estacionamientos. Aquí no vemos rejillas, entonces todo el agua se conduce hacia esta infraestructura verde que filtra el agua de aceites, de gasolina, de polvos, y la lleva ya limpia lo que llega al río, porque gran cantidad se va a absorber o evaporar, ¿no? Entonces, aparte lo que hablábamos de la calidad de la visual, la estética, pues no es comparable un estacionamiento de asfalto con un estacionamiento verde. Por otro lado, también el espacio público que ofrece este proyecto, como les decía, todos estos metros cuadrados de plazas están abiertos a público, son accesibles y se va a tener proyecciones de multimedia o video mapping en el caparazón del estadio, que fue un concepto que lo introdujimos y lo aceptaron muy bien los dueños. Entonces son 25,000 metros cuadrados, una plaza de 25,000 metros cuadrados alrededor de todo el estadio, ¿no? Que la gente es libre de visitar y recorrer y hay vendedores ambulantes. Se dan de cuenta que es una plaza con fuentes. O sea, los dueños quisieron dar un lugar, un espacio a la ciudad. Entonces, la verdad es un proyecto que en términos del diseño de un estadio, o sea, un estadio, ustedes tienen el Estadio Azteca, el Estadio Universitario, o sea, el concebir un estadio con un espacio público, además de toda la cuestión ecológica que conlleva, la verdad a mí se me hace súper valioso y que rompe paradigmas y que puede sentar un ejemplo de este tipo de espacios, ¿no? Entonces es un espacio que todos disfrutan. Para esta gran plaza se diseñó un pavimento especial. Fue toda una polémica de qué vamos a recubrir este espacio, toda esta plaza y tener un diseño de los pavimentos interesante que está inspirado en los flujos de gente que a la vez tienen algo que ver con los flujos del agua, ¿no? Entonces, había empezado que en concretos vaciados en sitio, pero hay mala calidad, un poco de mano de obra, esto es demasiada área. Entonces pensamos que se ve algún asentamiento, por poquito que sucediera en este tipo de terrenos junto a ríos, iban a aparecer las grietas, cualquier reparación, adición. El concreto vacío en sitios es muy chismoso, es lo malo, se le notan las cicatrices. Entonces fue toda una polémica de qué hacer y llegamos a la conclusión de que lo mejor eran los pavimentos modulares, o sea, adoquines, hablando corrientemente, adoquines con un diseño especial de 15 centímetros por 60 centímetros, bastante largos, y pues se produjeron especialmente para el estadio porque, pues bueno, 2,5 hectáreas de pavimento y bueno, ¿no? Entonces se fue toda una hazaña la colocación, sobre todo para lograr estos dibujos que tiene el pavimento en 2 tonos de grises, y claro que nos querían matar, ¿no? Para lograr las curvas. Dicen, ¿quiénes son los arquitectos que hicieron esto? Por todas las formas orgánicas, ¿no? Pero pues tenían que ver, o sea, el involucramiento de los dueños también fue fabuloso, de creer en todas estas locuras, y que pudo haber habido maneras más fáciles y rápidas de hacerlo, pero nos gusta complicarnos la vida a los arquitectos, a los diseñadores. También se fabricaron volardos prefabricados de concreto para, precisamente como no manejamos cordones de banqueta ni banquetas elevadas, todo está conceptualizado como una gran plaza, pues había que proteger al peatón de los autos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el estadio está elevado ligeramente del área de estacionamientos.
Entonces se accesa por estas rampas que les decía, pero también tiene escalinatas. Estas escalinatas, al igual que la plaza, todo fue diseño del paisaje. Diseñamos las escalinatas como deshilachándose, ¿no?, hacia el paisaje y formando estas bancas, jardines de lluvia o taludes, ¿verdad? Todos estos recogen el agua de lluvia también. Y la gente camina libre con carriolas, con bicis, con patines, sin preocuparse por subir o bajar la banqueta. Entonces estos bollards que tienen, o volardos que tienen una forma, dos formas distintas o diseños distintos, depende de la ubicación, pues se hicieron, y aquí los vemos en proceso de colocación, se hicieron también junto con el mobiliario, ¿no? Entonces es de lo que llamamos paisaje duro, ¿no? Y aquí tenemos una visual de estas calles con estos pavimentos, y son calles a la vez muy angostas, de manera que tú sientes que estás caminando por una plaza, no sientes que estás caminando por una calle. Entonces lo que buscamos lograr es darle siempre en los diseños la preferencia al peatón. El auto no lo queremos, el auto hay que castigarlo. Entonces aquí la gente se cruza por lo mismo de lo angosto, se cruza de un lado a otro, camina por media calle, no sabe si es plaza, si es... Entonces el auto va muy despacio. Entonces es privilegiar al peatón, ¿no?, completamente. Aquí tenemos otra vista ya de la plaza alrededor del estadio, con la señalética, la iluminación. Se lograron también estas bancas que se prefabricaron también, fue el mismo fabricante de los pisos, los volardos, las bancas, con estas formas orgánicas. Posteriormente también lo interesante es que había los edificios de taquillas y las famosas tiendas de artículos deportivos. Estaban concebidas por los arquitectos del estadio como dos edificios ubicados al frente, edificios de 2 niveles más o menos. Entonces el dueño no quiso construirlos porque no querían obstruir, ¿no? Entonces nos pidieron que interviniéramos en eso. Y entonces diseñamos incluso estas piezas de arquitectura, lo que son las taquillas y la tienda, con techos verdes y un poco hundidas de nivel de tierra, ¿no? Entonces ahí vemos el proceso de construcción, estos edificios alargados con formas orgánicas, donde se está colocando todas las membranas y todo lo propio de un techo verde, pasan de repente a ser terreno natural, y aquí se alcanza a ver también el proceso del plantado de los encinos, donde el recibir ese volumen de gente o visitantes podría compactar las raíces o el piso colocado sobre el cepellón o raíces de los árboles. Entonces se hizo todo un sistema para flotar, digamos, los pavimentos flotar el pavimento sobre una estructura metálica arriba de las raíces, de manera que no sufriera compactación esos cepellones. Aquí están ya recubiertos de césped, la gente se sube, desde ahí tiene vistas del estadio y demás, ¿no? Entonces, Pedro, te vas a tener que echar otra vez el videíto, pero bueno, vamos a ver un poquito. Ahí va. Un pequeño recorrido. Sorry, no modo Peter. Sí, lo que no toma la está un poquito recién plantado, ya ahorita ya tiene un año, entonces son tomas un poco recién plantadas las cosas, ¿no? Entonces, y el proceso de construcción.
también el nervio de que el Pasto agarrara para recibir los autos, porque si no, se lo iban a llevar. Entonces era un nervio total. Sembrar todos esos árboles y acabar. Pero bueno, salimos para el día de la inauguración. Por eso es la canción. Bueno, entonces, continuando con el tema, ¿no? La calidad de vida en la ciudad pues es cada vez más importante. Ustedes lo viven en esta megalópolis y por ejemplo ciudades en Estados Unidos están, bueno, les pongo Estados Unidos porque bueno, es donde yo estudié y donde tengo ciertas vivencias que les puedo compartir, pero por ejemplo Boston y ciudades están peleándose ya los mejores profesionistas, las mejores empresas. Entonces, Boston, cuando yo llegué, cada vez me tocó la hora, tenían unas vías rápidas que dividían a la ciudad de su frente con el agua, ¿no? Estos grandes errores de diseño urbano. Entonces, se pusieron a hacer el famoso proyecto del Big Dig, en el cual iban a poner 5.6 kilómetros de avenidas bajo tierra, ¿no? A un costo de 14.6 billones de dólares y se tardaron 16 años. O sea, una locura total, pero lograron este maravilloso parque lineal se llama Rose Fitzgerald Kennedy, que es un famoso greenway o parque lineal de 2.4 kilómetros de espacios públicos, jardines, fuentes. Entonces ha sido maravilloso para la ciudad, para los habitantes, el ganar todos estos espacios verdes a las calles y aparte conectar la ciudad con su frente al agua, ¿no? Entonces son espacios de todo tipo, maravillosos, que han elevado la plusvalía y han abierto barrios a barrios que estaban inaccesibles. En China, en Corea, están haciendo lo mismo, están demoliendo autopistas para rescatar corrientes de agua. O sea, demoliendo, tirando infraestructura gris para crear infraestructura verde. Entonces, ¿por qué? Porque quieren que las ciudades valgan más, tengan mejor calidad de vida, más plusvalía en sus propiedades y atraigan a las mejores personas, ¿no? A los mejores profesionistas, a las mejores empresas. Incluso aeropuertos se están transformando en parques, ¿no? Esto es en California. Y en este contexto, vemos reciclaje urbano, que es lo que aquí ustedes en Ciudad de México también nos platicaba Pedro que está sucediendo. En Monterrey somos una ciudad industrial, ustedes tienen una ciudad de casi 2000 años, Monterrey tiene cerca de 500 años, vamos a cumplir apenas. Entonces, somos una ciudad industrial, entonces nuestro reciclaje de espacios más bien son espacios de este tipo, espacios industriales. Y les platico un poquito del Horno 3, que es un proyecto muy querido en el que colaboramos con Greenshow. Nosotros tenemos nuestro parque de la fundidora, que pues Monterrey nació por la fundición del acero y el cemento. Estuvo en funcionamiento de 1920 a 1968 esta fundición, hasta que se convirtió en parque, ¿no? Ya tenemos otro tipo de infraestructuras, es el mayor parque de Monterrey y ahí está la ubicación del Horno 3, se llama Horno 3 porque los van numerando y era el horno más nuevo en su momento y el último que faltaba en desbaratarlo y venderlo como chatarra. Todos los demás ya lo habían ido vendiendo como chatarra y este fue el último. Y dijeron los empresarios, ¿sabes qué? Los acereros no lo queremos vender, es un horno estéticamente muy bonito, muy simbólico y no lo queremos vender, lo vamos a transformar en un museo del acero. Este horno estuvo en funcionamiento de 1920 a 1968 cuando lo cerraron y pues estuvo muchos años en el parque en este estado de deterioro, se estaba ya oxidando. Pero era un icono, al pasar ustedes iban a Monterrey del aeropuerto, pasan al lado de él. Entonces, aquí también otra aprendizaje o fortuna es colaborar con arquitectos que tienen ya una mentalidad en Europa, en Estados Unidos, de colaboración con el paisaje, ¿no? Y de respeto al proyecto del paisaje, de manera que ellos
En su proyecto fueron bien respetuosos, se rescataba todo, por eso ganaron fue un concurso, se rescataba todo con una pieza a rescatarse, muy cautelosas las intervenciones de edificios nuevos, y entonces ponían unas galerías nuevas bajo tierra, aquí está bajo este montículo, y ellos solitos decían, aquí van losas cardenadas, techos verdes. Entonces el proyecto de arquitectura, cuando lo contempla, pues ya es una gran ventaja. Entonces este proyecto involucró pues la reconstrucción completamente del horno, arqueología industrial, cuestiones de sustentabilidad de equipos muy especializados y las galerías bajo los techos verdes, ¿no? Entonces aquí vemos en blanco el museo, lo que es el horno, los edificios nuevos, y todo lo demás, todos los patios de exhibiciones fue ámbito del paisaje, las plazas de acceso y los techos verdes. Entonces fue el primer proyecto de techos verdes que se hacía en Monterrey y de los primeros en México, sobre todo con estas características. El proyecto está conceptualizado como se hacen muchos proyectos en arquitectura y bueno, ustedes también en paisaje. Se tomaron vistas desde el sitio hacia el exterior, del exterior hacia el sitio, vistas con el paisaje inmediato del parque, con el paisaje lejano de las montañas, y el proyecto cuenta la narrativa de cómo la roca llega, el mineral de hierro llega desde las minas en el campo y pasa por todos estos procesos de transformación hasta llegar a ser ese objeto terminado que es el acero, ¿no? Se hicieron diagramas de estos recorridos. Tenemos el sistema de qué pasa con el agua de lluvia, las fuentes, los lugares habitables, las circulaciones peatonales, las estructuras, montículos. Es toda una conceptualización muy similar a la de un edificio prácticamente. Pues hay diferentes capas y lecturas del paisaje que se puede hacer tan complejo como ustedes quieran, y esto nos habla de cómo el paisaje no es una cosa decorativa, sino puede ser tan compleja como un edificio. Iban apareciendo piezas durante la excavación que pues nos iban guardando para utilizarlas en el paisaje, en el proyecto. Toda la grava del mineral de acero, estas vías que se habían derretido de ferrocarril, todo lo utilizamos, ladrillos extraídos de los hornos, son ladrillos refractarios que se usan en pavimentos, gravas. Y ahí está la relación con otras estructuras del exterior y con el Cerro de la Silla y así, ¿no? Entonces, es un paisaje que es completamente hecho con materiales reciclados del mismo sitio, y que cuenta una narrativa, ¿no? Las fuentes, que también son de bajos consumos de agua, hablan de estas bandas que transportaban la grava de acero, ¿no? A ser fundida. Al fondo, esta fuente también de MIS, de agua pulverizada, bajísimos consumos de agua, y que nos hablaba de la roca caliente, ¿no? De este mineral, cada roca pesa 1 tonelada, se trajo al sitio y se colocó con grúa, es mineral de hierro de la mina, y ahí está colocándose con grava, y es una fuente que bueno, los niños piensan que está caliente, pero en realidad pues es MIS. Y bueno, las rejas alrededor, y bueno, la estructura de los arquitectos, esta cubierta poliédrica paramétrica que cubre la nueva galería, una estructura preciosa que tuvieron que fabricar en San Luis Potosí porque en Monterrey no teníamos la tecnología. Se llevó por tráiler, por carretera, se armó el sitio, y el problema fue que al poner la museografía al interior, tanto trabajo se perdió con iluminación, decoraciones, etcétera. Y pues la verdad nosotros como vimos que era una lástima, y vimos que por fuera tenía todos estos ángulos y estos quiebres, y yo dije que teníamos que mostrarle esto a la gente. Grincho quería un plato completamente plano con pastos, y yo le dije que no, que yo quería hacer estos diamantes o estas formas, expresarlas en el exterior. No estuvieron de acuerdo, pero ya no les preguntamos, pues ya dijimos, no estás aquí, ni modo. Tuvimos la suerte de conocer a una compañía
compañía muy buena aquí de Ciudad de México, con la Sociedad Mexicana de Techos Verdes y con la que es ahorita jefa de, ¿cómo se llama esta? Tania Müller, que ahorita está en el Secretario de Medio Ambiente. En ese momento era directora o presidenta de la Sociedad de Techos Verdes de México. Le hablamos del proyecto, van corriendo a Monterrey a ver de qué se trataba este techo de acero, y fascinados diseñaron el sistema especialmente. Y aquí tenemos la composición, tiene dobles capas, porque imagínense una cubierta de acero arriba de un museo donde hubiera una gotera, pues eso iba a ser un desastre. Y bueno, pues estuvo súper especialmente diseñado. Nos decidimos por sedums, por 3 tipos de sedums, porque pues en Monterrey las temperaturas hacia el sol expuesto llegan a alcanzar 50 grados, pero por otro lado baja la temperatura y hiela a menos 5, 6, 8 grados. Entonces tenía que ser un aguante extremo, bajísimo mantenimiento, no estar podando. Entonces estos sedums los escogimos porque eran los de un crecimiento como más, como alfombra, ¿no? Más compacto. Entonces aquí vemos el proceso de cubrir toda esta estructura de acero con todas las membranas que conlleva una losa jardinada. Estas membranas aplicadas con calor, impermeables. Y aquí lo peligroso, lo delicado era que estos quiebres del acero de la estructura eran filosos, de manera que cualquier trabajador que pisara una de las cumbres podía cortar las membranas y provocar filtraciones. Entonces fue un trabajo de mucho cuidado, de mucha complejidad. Se llevó, toda la planta se llevó a Monterrey de acá de Xochimilco, de viveros de acá, porque en Monterrey ni siquiera sabían con qué se comen los sedums. Entonces, pues todo se llevó desde acá. El sustrato pues ya se hizo con material, ustedes saben, ¿no? Piedra volcánica con tierra del lugar, etcétera. Una mezcla muy ligera. Es un techo del tipo extensivo, o sea que nomás es para verse muy delgadito, muy ligero. Se está poniendo algo de sistema de riego para reforzar, y ahí están sembrando los jardineros. Todo el equipo venía del DF. Entonces eran batallas campales entre los regios que construían acá arriba y los chilangos allá abajo, entonces les aventaban cosas de arriba para abajo, y entonces con los cascos y protegiéndose. Hagan de cuenta que era así, a la par avanzando los dos, ¿no? Entonces aquí estamos, el sembrado. Fíjense la inclinación, ¿no? Los ángulos de inclinación que tienen estos pétalos metálicos, bastante fuerte. Entonces lo que se hizo fue tener una densidad de sedums bastante elevada para lograr contener el sustrato. Aquí vemos, todas las quemallas, demás. Aquí están forrando, acaban de forrar el edificio, acabando con el techo extensivo de la cubierta circular y empezando con el techo intensivo que está acá abajo, de más grosor, ¿verdad? Y que se puede pisar. Entonces, ya el resultado, recién plantado, se viene una lluvia tremenda, casi de huracán. Vamos todos corriendo al día siguiente a ver si estaba el techo ahí, y afortunadamente intacto. Entonces aguantó el sustrato, todas las membranas que tenía especiales para evitar el deslizamiento. Aquí vemos los pasillos de grava que se tienen que poner para acceder a dar mantenimiento, ¿verdad? Con los anchos mínimos. Y bueno, pues ya lo vemos con otra vez el log grass, que es este pasto Eragrostis curvula, que no tenían tampoco en Monterrey, no lo conocían. Tuvimos que traer la semilla de Texas y que nos lo produjeran en un vivero local desde la semilla, y gracias a este proyecto hay ahora ese pasto, al menos en Monterrey, que cambia de color en invierno. Entonces ahí están los sedums, empezaron a florear, ¿verdad? Ya a tener su floración, y fueron pues muy felices en su techo. Fuimos todos muy felices. Entonces Grimshaw le mandaron fotos y fue y vio, y fue tan contento con su techo que lo usó de diseño para sus tarjetas navideñas de ese año. Estos pétalos, ¿no? De no quererlo. Entonces, otra experiencia que a mí me deja un poquito esto, que se los comento de una vez, que es lo que
que yo le aprendí a mi maestra Marta Schwartz es de que la gente, imagínense, le había hecho un plato con nativas. Pues a lo mejor para los que sabemos de plantas, qué interesante, un biólogo, pero para el común de la gente, pues diría, ese monte, ¿por qué está aquí arriba? Quítenlo. O sea, la gente necesita ver algo que entienda, que le guste, que sea atractivo para cuidarlo. Entonces este anillo, este círculo, lo cuidan, lo gastan en él para mantenerlo bien, porque se ha convertido en un símbolo del museo, ¿no? Entonces hay que tener cosas bellas que la gente aprecie, sobre todo que las entienda y las valore para cuidarlas. Bueno, por otro lado aquí tenemos los log grass, también es un techo más grueso, de 40 centímetros de sustrato, ¿verdad? Y bueno, ya también la densidad alta, y ahí lo vamos cambiando de color, ya largo, ¿verdad? Alto, que es una belleza también, y bueno, ya cómo se conjugan las geometrías del verde con las geometrías de la arquitectura, las fuentes, las plazas, y para lograr este proyecto, ¿no? Que se presentó bueno, en el aula. Traigo un video, pero no sé qué se lo vamos a saltar. ¿Lo quieren ver? Bueno, entonces ustedes se quedan sin comer. Y los que aguanten, nos quedamos. Y si no, nos vamos. Espérenme. Esto es un poco lento, pero ya no lo pude acelerar antes. Este proyecto, pues bueno, tuvimos el gusto que nos premiaran en la Sociedad de Paisajistas en Estados Unidos, aquí también en México y demás, pero sobre todo fue mucha suerte que nos invitaron. ¿Cuándo te invitan a un museo en un horno de fundición? O sea, una vez en tu vida. Entonces yo creo que es muchos que se les presentan las oportunidades y tomarlas, y sobre todo que, por ejemplo, el presupuesto para hacer esto era nada. Entonces era o lo haces o lo dejas, y lo tomamos. Yo creo que proyectos así, yo creo que hasta regalarías tu tiempo, ¿no? Entonces fue un equipo muy padre. Era como un orgullo aunque yo soy nacida en el DF, pero un orgullo de rescatar un símbolo de Monterrey, ¿no? Está preservado, y pues casi todo es reciclado, prácticamente. Todas las láminas que se quitaron se reutilizaron. Es un paisaje de paisaje industrial y de reciclaje, casi al 100%. Pueden subir a la cima y tener una vista panorámica de todo el parque de Monterrey y de los techos. Tiene una iluminación especial, todo un show de la fundición del acero, hecho por canadienses y demás. Es un museo de primer mundo, la verdad. Si van a Monterrey, se lo recomiendo mucho. Es un museo muy guapo, además. Es muy fotogénico. Y bueno, pues yo me detendría en el momento que me pare Michelle. ¿Dónde está Michelle? Digo, traigo otros proyectos, pero seguimos o paramos o seguimos como quieran. Pues yo traía pero hasta que ustedes me digan paramos. El chiste aquí es una charla para que ya cortamos a las preguntas. Bueno, sí, ya lo que siento me van a tener que volver a invitar para la segunda parte.
Sí, eran proyectos básicamente de otras escalas ya de intervención urbana y que vieran pues la magnitud o el alcance que tiene el paisajista, y ya eran proyectos de diseño urbano en el que el paisajista está siendo ya la cabeza o el líder del diseño urbano en las ciudades. Entonces, pero bueno, lo dejamos para una plática de diseño urbano encabezada por paisajistas para la próxima. Pues muchísimas gracias por el... A mí me parece que efectivamente no nos da para una sesión ver todo esto, es interesantísimo. El proceso de educación y reconversión de infraestructura, de sistemas tradicionales con una nueva visión que es tan necesaria, es valiosísimo, y además, bien lo dijiste ahorita, el presentar ejemplos que la gente pueda entender, que pueda apreciar, es una forma de educar a las futuras generaciones, que no podemos seguir trabajando, no podemos seguir haciendo lo que habitualmente estamos haciendo, porque estamos viendo los resultados: islas de calor, calentamiento global, inundaciones, escasez o de pronto inundaciones, ¿no?, por el manejo del agua, que si bien forma parte de ciclos del medio, hemos alterado mucho, ¿no? Hemos puesto nuestro granito de arena para alterar significativamente los ecosistemas en los cuales nos insertamos. Bueno, los alumnos de paisaje están acá, los obligué a que tenían que ver estos referentes que pues están a nivel internacional, ¿no?, ya posicionados, y realmente un magnífico ejemplo fue lo que presentaste ahorita también del estadio, de cómo efectivamente hubiera sido una plancha de concreto, como lo es todo en el norte también, no aquí también. Es increíble cómo nos quejamos del calor y lo que hacemos es fomentar más, ¿no?, el aumento de temperatura. Yo te felicito, Claudia, de verdad. Además, bueno, ahorita lo presentas tú. Michelle, ¿puedo comentar algo respecto al estadio? Sí. Porque Claudia mencionó que fue un proyecto, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Fue un proyecto muy polémico, y quiero aclarar algunas cosas respecto a él. La razón de ubicarlo en donde actualmente está, donde se construyó, responde a que el 94%, creo, de las personas, de los aficionados a ese equipo de fútbol que van al estadio, llegan en transporte público. Todos decían, ¿por qué se pone en la ciudad? ¿Por qué no lo sacan de la ciudad? No se podía poner en otro lado porque no había transporte público para poder llegar a él. Ese lugar era factible. El problema que tenía lugar era la cercanía con el río La Silla, que es el único río vivo cerca de Monterrey, en el área de Monterrey. El proyecto del estadio no nada más fue ha sido un ejemplo de manejo responsable de agua de lluvia. En lugar de que el agua escurra por una plataforma de asfalto contaminada de 26 hectáreas y termine en el río, en el único río vivo, pues es un gran riñón que lo que hace en la mayoría de los casos de lluvia, en el 99% de las precipitaciones al cabo de un año, es filtrar el agua. Y si acaso llega al río, llega a filtrar. Lo normal es que el mismo estadio la contenga, la absorba y las especies vegetales lo aprovechen. No nada más se hizo el proyecto del estadio, sino para poder dar permiso al club de fútbol y a la empresa para que hiciera ese estadio, el gobierno obligó a la empresa a un compromiso a restaurar el río La Silla a lo largo de 10 kilómetros y en ambos lados, en ambos márgenes del río, construir un parque lineal con andadores, mobiliario, iluminación, y por lo tanto no nada más está el estadio, sino la restauración del río La Silla, porque son 10 kilómetros de calado, pues son 20 kilómetros de andadores. Es un parque lineal en una zona de la ciudad que es una zona dormitorio, que no tenían parques, y por lo tanto ahora tienen un parque lineal de 20 kilómetros de longitud, y además también obligó a que se restaurara el parque La Pastora, que es de 24 hectáreas. Cuando fuimos la primera vez
a recorrer el parque para trabajar en su restauración, tenía un poquito más de 1 metro de hojas acumuladas de 30 años de haber estado cerrado el parque. No se veían dónde estaban los andadores, no se veía nada. Se restauró, hoy en día están, ahora esa zona de Monterrey tiene un parque lineal de 20 kilómetros de longitud con iluminación, mobiliario, andadores, el parque restaurado y además el estadio, que dentro de unos años, no en este momento porque todavía no ha cumplido 2 años de haberse terminado, pero dentro de algunos años sí será un parque, porque para su inauguración se plantaron 1.162 árboles, 600 de ellos entre 9 pulgadas y 12 pulgadas de tronco, y en estos últimos 2 años se han plantado 600 más. Yo espero que dentro de 10 años todo el predio del estadio sea un gran bosque que se va a sumar a las 26 hectáreas del bosque La Pastora, a los 20 kilómetros del parque lineal. En realidad el proyecto del estadio no es nada más el estadio, es muchísimo más en favor de espacios verdes para la ciudad. Bueno, ahí la importancia de lo que hablábamos de la labor del paisajista, y los felicito por la carrera, y a Michelle y a Pedro por la labor tan ardua de estar luchando contra todo, porque lo último que se le destina presupuesto, lo último que se le da la importancia es al exterior, a lo verde, creyendo que es decorativo, pero no es decorativo. Ahí lo estamos viendo. Ahora con los problemas de calentamiento global, escasez de agua, demás, el paisajista, ustedes no son decoradores, y tienen que eso inculcárselos sus maestros y ustedes al cliente, educar al cliente. No son decoradores, ustedes deben de entrar desde el inicio de los proyectos con los arquitectos, con los urbanistas, con los ingenieros, a no dejar proyectos así en manos de ingenieros, las calles en manos de ingenieros, el campus en manos de ingenieros. Es en manos de ustedes, que tienen el conocimiento técnico y a la vez la creatividad y la conciencia ecológica y conocimiento de todo. Entonces los paisajistas estamos siendo ya casi directores de orquesta de estos equipos multidisciplinarios y llevamos la batuta en muchos proyectos. O sea, desde que, pues, a ver, ustedes digan dónde van los edificios, master plans, todo, que era la segunda parte de la plática. Ya como nosotros decimos cuál es el master plan, por qué, respetando la topografía, los sistemas verdes, de agua, todo. Ahora sí, aquí me pones tus edificios, y así, y así, y así, y así son las calles, y así. Entonces, el paisajista es el nuevo urbanista, es el urbanista del futuro. Entonces, con esa importancia, siéntanse súper orgullosos de que es la carrera del futuro, y échenle ganas a aprender temas urbanos, vaya, de infraestructura de cada vez mayor nivel. Entonces los felicito por tener tan buenos maestros, profesores, ejemplos, y esta carrera en la UNAM, que la UNAM pues es un lugar maravilloso, es la universidad más importante que tenemos en el país, y yo los felicito mucho. Les agradezco la invitación. Hola, yo soy Alison, estoy estudiando la licenciatura en paisaje, pero soy de sexto semestre. Y bueno, ahorita que hablaste acerca del Parque Fundidora, yo hace muchos años que fui, no sé, era muy pequeña, tenía como 12 años, y bueno, realmente ahorita ver la parte de cómo fue que empezaron a intervenir todo esto, me hizo recordar a mí muchas cosas que dije, ay, wow, sí es cierto, ¿no? Entonces, pues está súper padre que pueda conocer a una de las personas que fue la que hizo la intervención en esto, y pues que es un espacio que yo conozco y que ahorita ya con la visión que tengo de todo lo que he aprendido en la escuela, pues realmente es algo, pues sí, mucho, ¿no? Y me conmueve mucho también. Creo que estas pláticas son muy importantes para nosotros porque justamente nos motivan y bueno, te das cuenta de toda la chamba que tenemos como paisajistas, que todavía hay muchas cosas por hacer, y bueno, pues te felicito mucho por todo lo que nos mostraste ahorita y lo que seguramente nos falta mucho que nos muestres.
Y bueno, solo quería agradecerte mucho. Me da mucho gusto que es que el paisaje es eso, también es traer otra vez, transformar lugares que son emotivos, ¿no? Para tu vida. Eso a veces la arquitectura no lo logra y el paisaje sí, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Vayan a Monterrey. Tengo una pregunta. Entonces, recordando lo que había dicho ahorita de que se da un poco presupuesto a este tipo de proyectos verdes y sustentables, como visión general, ¿qué tan difícil es entonces hacerlos relevantes ante proyectos hechos completamente de concreto armado y de este tipo de cosas que incluyen jardines de 1 metro cuadrado y planchas de 100? ¿Cuál es? Yo creo que el futuro mucho, porque obviamente las dificultades climáticas, pero creo que hay como controversias entre que muchas empresas no quieren dejar entrar como este tipo de cosas más sustentables, pero a la vez es necesario y casi obligatorio. ¿Cuáles han sido como las dificultades que esto ha presentado en general, como tanto para ti como para el contexto en el que has vivido en los últimos años? Okay. Bueno, ahorita si tú quieres decir algo, es muy buena pregunta. Fíjate que, y ahí yo creo que tiene mucho que hacer sus maestros que tienen práctica profesional, porque se topan con esto todos los días. Mira, por un lado, o sea, sí es educar al cliente, educar, pero lo que le decía yo ahorita a Pedro, lo que le mueve a muchos clientes, por un lado, como en el estadio fue las protestas de ecologistas que son bien latosos y están dormidos y nomás ven algo y protestan, pero al lado ahí el zoológico es un poco de contaminación horrenda, pero bueno, hacen mucho ruido. Y bueno, eso presionó en el caso del estadio a que se lograran cosas que no hubieran hecho. Pero fíjate lo que ahorita estamos notando, como en los proyectos urbanos que les iba a mostrar, que son de desarrolladores. Nosotros trabajamos mucho para desarrolladores privados. Sí hacemos cosas para gobierno, pero no tanto como ustedes aquí en la ciudad, que les piden mucho. O sea, a mí me admira la Ciudad de México todo lo que piden, ¿no? Y lo que están haciendo. Allá no, allá la iniciativa privada es lo que mueve Monterrey. Entonces, afortunadamente, como les importa tanto lo económico, les importa tanto el negocio, lo que les está motivando, porque están viendo resultados, es que un proyecto tenga este valor agregado de un proyecto de paisaje que eleva el proyecto a un estatus de confort, de calidad de vida, de estética, de todo. Ve la diferencia contra otros productos similares. Es lo que está haciendo, o sea, por la parte económica, que nos valoren, que nos llamen, que nos pidan los proyectos y que los paguen y que lo hagan. Esos los más, digamos, negociantes. Hay otros que son verdaderos amantes de la naturaleza, que le apuestan a que la naturaleza es lo valioso en sus proyectos, y al contrario, que la naturaleza va a tapar un poco la arquitectura, a minimizarlo. Entonces, te digo, los problemas con lo que nos hemos topado, pues no sé, yo creo que más bien es qué estamos logrando y cómo lo estamos logrando, porque el problema, como tú dices, ahí está, nadie quiere invertirle y ponen las areneritas de 1 por 1 y el árbol ahí que no va a crecer, y puro concreto, y creen que el árbol es mágico y va a crecer la varita y ahí se quedó. ¿Y por qué mi árbol nunca creció? Pues sí, porque cómo está sembrado, ¿no? Pero creo que es a través de hacer buenos proyectos, como sus maestros están haciéndolos, como nosotros en el norte estamos luchando, y que la gente, la iniciativa privada de la ciudad vea, bueno, por un lado la conveniencia económica y la ventaja, por otro lado, como platicamos ahorita con Pedro, que vean, y hay tablas comparativas en Estados Unidos que ojalá que las hagan aquí. ¿Cuánto te cuesta la infraestructura gris de hacerla, los tubos, todo de concreto, mantenerlos, todo contra ponerlo en infraestructura verde? Y la diferencia en costo y mantenimiento es brutal. Entonces, la única manera de llegarle a los ingenieros y a incluso gobiernos, o no sé, es por el dinero.
Eso sí les importa. Oye, ¿quieres un jardín que te va a costar 10 jardineros y estarles pagando sueldo, no sé qué, y mantenimiento y tanto de agua el recibo mensual? ¿O quieres un jardín que es con un jardinero y no te va a consumir agua? Ah, pues sí, yo quiero eso, por la parte económica. Entonces ustedes cada vez que presenten un proyecto, además de conceptualizarlo, esté bien basado en las raíces, en el lugar, en las emociones, en lo que lo rodea, pueden llevarlo fundamentado, fundamentenlo, o sea, defiéndanlo. Tenemos que ser un poquito abogados los arquitectos. A veces, les decía el otro día a mi equipo, tiene uno que ser todo, psicólogo, abogado, porque yo para presentar un proyecto de estos no creas que así ya llego con los renders, y no, tienes que, son láminas y láminas de conceptualización, porque el lugar y esto y lo otro y el agua y así, y el árbol va aquí por esto y ves de esta forma por lo otro, y hay que fundamentarlos hasta el punto de vista económico. ¿Cuánto te estás ahorrando y te vas a ahorrar y qué beneficio va a tener a futuro? Entonces es prepararse en eso y sí fundamentar todo desde ese punto de vista, ¿no? Y creo que también a veces el problema es que los inversionistas entienden muy bien esa parte económica, sí. No necesariamente los gobiernos y las... Porque no es solo el dinero, y entonces se les hace fácil gastarlo, pero... Y a veces al contrario, dicen, ay, no, me quitas los jardíneros y ¿de dónde voy? ¿Por dónde voy a sacar el recurso? O sea, sí, la corrupción. Pero pues, para eso está la UNAM y el paisaje de la UNAM, para seguir peleando ahí, ¿no? Y con gente que bueno, pues cada vez que se oiga, ¿no? O sea, por eso están aquí en la academia, para que se les escuche, ¿no? Si no, ya fuera... Déjame decir algo de lo que dices de los problemas. Creo soy socio de Claudio. Socio en la oficina. Sí. Te digo así rápidamente problemas. Al principio era un poco en el norte, en Monterrey, un poco cínico de parte de los inversionistas decir, te contrato a ti para que me pongas un poco verde aquí porque lo verde vende. Y esa era la idea, lo verde vende. Todavía hay muchos que piensan así. Pero al cabo de estos años de hacer proyectos hemos visto que no nada más lo verde sí vende, sino además convence. Y poco a poco hemos ido logrando que las áreas verdes vayan siendo más grandes y que el número de personas interesadas vaya creciendo muchísimo. Cuando empezamos fuimos de las primeras oficinas, yo creo que la segunda, en Monterrey, tiene una oficina de paisaje. Casi nadie hablaba de paisaje y hoy en día casi no hay proyecto en Monterrey que no pidan ya paisaje o que hablen de paisaje. No nada más está pasando en Monterrey, está pasando en muchísimas ciudades de la República, y con eso les quiero decir que hay mucho trabajo, pero hay que demostrarlo, porque como no tenemos historia, hay que demostrarlo. Y en cuanto a problemas, uno de los problemas es que somos los primeros en llegar. Como dijo Claudia hace un rato, lo correcto es que lleguemos nosotros incluso antes que los arquitectos para que no desbaraten lo que el lugar tiene y por lo que el lugar vale, que generalmente lo que ellos hacen es meter máquinas y arrasar. Entonces hay que llegar primero. Somos los primeros en llegar y también somos los últimos en irnos, por lo tanto a nosotros nos tocan todos los recortes y todos los problemas. Y el tiempo del proyecto del paisaje se prolonga demasiado. Entonces, el costeo del proyecto es muy importante, es delicado, es complicado, porque implica un periodo de tiempo que en realidad desconocemos, porque vamos a estar ahí a lo largo de todo el proyecto. El proyecto del estadio, por ejemplo, duró 5 años. Y ese es uno de los problemas. Pero creo que lo que ustedes tienen que hacer es, con proyectos, nosotros empezamos con un jardincito, es demostrar, y demostrar, y demostrar. El Hospital Zambrano León, el que mostró Claudia, al principio cuando estaban haciendo la estructura, y porque es del arquitecto Ricardo Legorreta y tiene los colores de Legorreta y las proporciones y luz de Legorreta, lo criticaban horrores, decían, es que eso no parece un hospital, parece un resort, parece un hotel, lo único que le falta es la playa. Y cuando entró el paisaje con 36 olivos igualitos y oliendo a lavanda, y oliendo a albahaca, y oliendo a salvia, y con agaves, decían, pero esto es un resort.
pues a lo mejor, pero si a mí me da un infarto, de verdad que yo prefiero que me lleven al San Bernardo León porque no parece hospital, no huele hospital, no tiene colores de hospital, no ves a gente de hospital, y es un jardín. Hace algunos años, y hace poco, fui a una consulta a un consultorio que está exactamente donde se veían los agaves, que es un plantío enorme de agaves. Y el escritorio del doctor está ahí, le dije, doctor, qué bonito jardín tiene. Yo no dije quién era, ¿verdad? Ni que conocía a Claudia. Le dije, qué bonito jardín tiene, y me dice, sí, ¿verdad? Qué bonito proyecto. Y empezó a hablar cosas buenas. Y dijo, mira, todo este planteo de agaves a mí me ha servido para las terapias. Él es fisioterapia. Y lo que hace es poner a la gente a caminar entre las líneas de agaves. Él hizo sus trayectorias, hizo sus caminos. Alrededor, no está alrededor de los caminos. Y por unas trayectorias del centro, y dice, mira, como están así las puntas, para que no se piquen, caminan bien derechito. Por aquí. Dijo, pero no sabes lo que a mí me ha servido y a mis pacientes el tener esto. No nada más lo veo y lo disfruto, sino además mis pacientes caminan por ahí. Para mí eso es un proyecto demostrativo. Un hospital pues, pudo haberse resuelto de muchas maneras, igual que un estadio pudo haberse resuelto de muchas maneras. Pero si nosotros y los paisajistas y ustedes poco a poco nos empezamos a intervenir donde normalmente no estamos, a la larga vamos a demostrar que todo esto se puede hacer y podemos vivir mucho mejor. No, como que al Jardín de los Olivos muchos doctores y gente enferma sale a estar ahí porque les da paz. O sea, y está probado con estudios ya de que el contacto con la naturaleza, tanto en vista como salir, los recupera muy rápido. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, ha sido súper ilustrativo esta charla. Bueno, anuncia, aquí la arquitecta Claudia Arali nos hace una donación. A lo mejor ya tienen este libro muchos en la biblioteca, no sé, pero bueno, es un libro muy importante en el que bueno, son los 60 paisajistas, 30 consagrados, 30 que estamos trabajando, y tenemos el gusto de que está nuestro maestro Mario Chesnel y su profesor y una servidora. Y pues lo queremos dedicar a su maestra Michelle y a su maestro Eduardo con mucho cariño y a ustedes, ¿no? Entonces lo van a tener ellos por si acaso. Se va a ir a la biblioteca. Se va a la biblioteca. La casa de Conchita, aquí. ¿Tienes testigos? No, agradecemos muchísimo tu generosidad y por nuestra parte te hacemos entrega de un reconocimiento y una publicación de País Paisaje de la doctora Maya Larrosea, quien está aquí presente, a ver si te lo dedica también. Y la constancia dice lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura y la Unidad Académica de Arquitectura y Paisaje otorgan la presente constancia a la arquitecta paisajista Claudia Arali Hermosillo por dictar la conferencia Realidad, ahí está, aquí nos equivocamos, ¿verdad? Los nuevos hábitos del paisaje. Muchas felicidades. Un aplauso, por favor. Y en este día tenemos una celebración muy importante porque vamos a hacer entrega de reconocimientos a los mejores trabajos de tesis, de titulación de algunos alumnos. Bueno, en la segunda fase de esta actividad vamos como se los mencioné, vamos a premiar, a reconocer los trabajos de los egresados que obtuvieron los reconocimientos: Luis Enrique Ocampo Esparza, Ricardo Aragón García, Carlos Chapón Olmos, para esta edición. Son trabajos realizados en el 2016, bueno, concluidos en el 2016, y digamos que los requisitos para poder ser reconocidos son que hayan elaborado el trabajo de titulación bajo las distintas modalidades que están abiertas en
la licenciatura, que lo haya concluido en un año y que hayan titulado, bueno, hayan tenido título 6 meses posteriores al término de este año de trabajo. Y las categorías corresponden a ciertos proyectos, a cierta categoría de proyectos que se han estipulado aquí en la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje. Para la categoría del arquitecto Luis Enrique Ocampo Esparza se reconoce al mejor trabajo de titulación por tesis práctica a escala urbano-arquitectónica. Y con ello quisiera solicitarle unas palabras a la arquitecta Lilia Guzmán sobre el arquitecto Ocampo, para que ustedes tengan conocimiento de por qué se estableció este reconocimiento a esta persona tan distinguida y tan entrañable para los que formamos parte de la licenciatura. Gracias, Michelle. Buenas tardes. Para aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocer al arquitecto Luis Enrique Ocampo Esparza, es claro que tuvimos la fortuna de tener a nuestro lado a un mentor. Un mentor es aquel que no solamente nos guía, en este caso en aspectos académicos, sino que también se convierte en un guía espiritual. El arquitecto Ocampo nos guió espiritualmente a crear un proyecto de vida, a construirlo, y practicó siempre con su ejemplo aquello que deberíamos de ser. Me siento afortunada de haber sido su alumna y me complace muchísimo saber que se conserva su imagen, su espíritu, otorgando este premio. Gracias. Muchas gracias. Antes de anunciar al ganador, que ya está publicado, quisiera comentarles que estos trabajos fueron evaluados por un jurado externo a la licenciatura, que estuvo conformado por el maestro Armando Alonso Navarrete, jefe del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. También de la maestra en Arquitectura y Paisaje Claudia Arari, a quien ya tuvimos el privilegio de conocer, a la maestra Elena Tudela Rivadeneira, que es académica de la UNAM, que está aquí presente. Muchas gracias, Elena. Y el del maestro Abraham Villavicencio García, que es curador del MUNAL, además de la maestra Natalia de la Rosa. Y bueno, una vez hecho esta precisión, quisiéramos premiar entonces a Luis Martínez García por el proyecto Criterios para el Diseño de Parques Incluyentes Parque Maguey, Colonia Santa Cruz, Mellehualco, en Iztapalapa. Luis, por favor. Tenemos otra categoría de premio que está dedicada al arquitecto Bernal Salinas por el reconocimiento al mejor trabajo de titulación por tesis práctica a escala regional, pero en este periodo no hubo candidatos que clasificaran en esta categoría. La siguiente categoría está dedicada al arquitecto Ricardo Arancón García y es el reconocimiento al mejor trabajo de titulación por tesis teórica. Y quisiera cederle la palabra a la doctora Maya Larrucea para que nos hable un poco sobre el arquitecto Arancón. Muchas gracias y gracias por el privilegio de hablar, por permitirme hablar de una persona que
estimo enormemente. El arquitecto Arancón fue maestro de arquitectura de paisaje. Él daba la clase de historia de los jardines europeos. Fue maestro también de arquitectura y también su especialidad era la historia desde Mesoamérica hasta el siglo XIX. Y es uno de los arquitectos que creyó en la arquitectura de paisaje. Hace rato decía Claudia que la arquitectura de paisaje es la carrera del mañana. Yo creo que ella y yo estaremos de acuerdo que es la de hoy. Porque efectivamente, quizás hace 30 años, era un poco más la carrera del mañana y convencer a los arquitectos fue dificilísimo. Lilia es una de las que sufrió en carne propia justamente lo que comentaba Claudia, esa idea de que el paisajista ornamenta con verde un espacio, ¿no? Y hubo pocos arquitectos en realidad que creyeron que era mucho más, y gracias a ellos estamos aquí. Creo que los premios que llevan estas tesis, los nombres, son justamente esos, de esas personas como Chato Campo, como el doctor Chanfón, como Ricardo Arancón y como Carlos Bernal, que fueron visionarios, ¿no? Y que creyeron en que los arquitectos podían hacer las cosas desde puntos de vista diferentes. Al arquitecto Arancón, un poco de venida, venía preguntándole a las personas que recordaba que lo conocían, Conchita por ejemplo, que me comentaran algo sobre el arquitecto, y todos coinciden primero qué bien dibujaba Arancón. Él nos enseñó historia dibujando. Hacía sus dibujos en el pizarrón y son todavía parte de la memoria de esta facultad, esos pizarrones con fondo negro, antes de ser blancos eran verdes y antes de verdes eran negros. Y recuerdo que Lilia le pidió que dibujara en unas cartulinas negras para poder guardarlos. Todos esos dibujos se borraron. Lilia tiene esas cartulinas, algunas, y le sacó una foto. Hoy en día todos, yo veo mucho, uno escribe un garabato ahí de tarea y los alumnos tic, con su teléfono. Bueno, en el Pleistoceno inferior no había eso. Entonces todos esos dibujos se borraron. Se borraron de los pizarrones, pero no se borraron de la mente de las personas que los vieron ser dibujados. Creo que una de las cualidades que quisiera destacar del arquitecto Arancón fue su calma. Era una persona calma. Y allá Alicia, que también fue su alumna, dice sí. Era una persona que tranquilamente contaba cómo era un jardín, cómo era Versalles, y de memoria dibujaba el plano de Versalles. De repente traía una copia y medio volteaba a ver, ¿no? lo que era la planta arquitectónica. Mientras dibujaba tranquilamente, contaba cómo era, cómo estaba formado el espacio, cómo se estructuraba, qué líneas, qué longitudinales, qué radiales, ¿no? Y en ese espíritu de calma, no usaba diapositivas, también la imagen hoy en día es cada vez más, pero su imagen era dibujada y no era rápida, no es esta bombardeo de imágenes que hoy, si das una clase y no llevas imágenes, bueno, la mitad del grupo se sale, ¿no? La otra mitad se duerme. Pero créanme que ojalá pudiéramos tener maestros que tuvieran esa habilidad todavía de hacernos no perder la atención, luego se asomaba tu cuaderno así de, le falta, está desproporcionado. Parecía muy fácil copiarlo porque él iba, ¿no? Raya y tú raya, y pues tu raya no quedaba igual que la suya, quedaba más larga, más corta, ¿no? Entonces era pues una gran oportunidad aprender historia de una manera además tan diferente, ¿no? También les quiero comentar ya un poco hacia lo personal, pero el arquitecto Arancón fue secretario académico de la facultad. No le gustaban mucho los puestos, pero yo creo que en algún momento lo convencieron. Y yo intenté entrar a la maestría en restauración de monumentos hace 20 años. Y no me dejaron porque no era arquitecta en mi facultad. El arquitecto Arancón fue, se enteró, no se lo pedí yo, él se enteró, fue y dijo, inscríbanla, yo respondo. Entonces,
yo le debo ese acto y se lo agradezco del corazón, porque si no hubiera sido por eso, mi carrera hubiera sido otra, ¿no? Lo que quiero transmitirles es que Ricardo Arancón era una persona que se tomaba su postura y se involucraba, incluso más allá de lo que uno le pudiera haber pedido. Era discreto, no era una persona muy llamativa, era discreto, pero en su discreción era muy activo también, ¿no? Hace rato comentábamos con Michelle, decía ella, algunos de los maestros, la mayoría de los premios, son personas que ya no están con nosotros. Y yo creo que parte del objetivo del premio es eso, ¿no? Que la memoria de quienes nosotros no conocimos, créanme que la labor y el trabajo de estas personas también influyen en ustedes los estudiantes y en nosotros los otros maestros. Porque aunque no los conocimos, su trabajo ha tenido continuidad en el tiempo, y creo que es uno de los objetivos de los premios, dar a conocer y homenajear a estas personas, y por otro lado colaborar a que los alumnos terminen bien y a tiempo. Es un incentivo también, como dijo Michelle, no todos pueden llegar a acceder a concursar por el premio. Para concursar se necesita haber acabado bien y a tiempo. Y entonces pues nos da muchísimo orgullo poder hoy presentar estos trabajos, recordando a estas personas y sabiendo que hay muchos alumnos comprometidos que están dispuestos a tomar el reto y llegar a tiempo al final de sus carreras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Amaya. Ahora anunciamos a la ganadora de esta categoría, que es Luisa Marely César Gómez, con la tesis El paisaje poético en Rosario Castellanos, que es una tesis teórica, y Marely se encuentra fuera de la ciudad y en su representación está su mamá, la señora Luisa Gómez González. Y de alguna forma los papás también son ganadores de este premio por apoyar a sus hijos en el transcurso de sus estudios, ¿no? Y sobre todo en la culminación en tiempo, culminación feliz. Sí, muchas gracias. Y en esta ocasión, este año, no había ocurrido con anterioridad, con la apertura de las opciones de titulación, hubo varias candidaturas para los trabajos que se desarrollaron por apoyo a la investigación. Y pues ante esta circunstancia, donde varios alumnos habían cumplido en tiempo, forma, felices, con buenos trabajos, pues nos vimos en la necesidad de poner sobre la mesa, bueno, no tenemos una categoría para un trabajo de investigación. Se abrió a la comunidad y se hicieron llegar pues cuáles serían como las propuestas de esta nueva categoría, cuál es el nombre que debería llevar, y la comunidad propuso al doctor Carlos Chanfón Olmos, quien también fue tutor de varios docentes de la Unidad Académica de Arquitectura y Paisaje, como de otros muchos, y en su representación tenemos a la señora Elizabeth Kung, quien nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy. Y les voy a leer una breve semblanza curricular del doctor Olmos antes de darle el micrófono a la señora Kuhn. Él fue doctor en arquitectura, maestro en restauración de monumentos, arquitecto y licenciado en letras clásicas y filosofía. Un ejemplo de trabajo universitario. Apasionado por la historia de la arquitectura y el urbanismo en México, en sus estudios reconoce al espacio abierto como parte del patrimonio de México. Su compromiso en las aulas lo llevaron a formar generaciones de arquitectos en un principio en la geometría, estereotomía y perspectiva, para después compartir sus conocimientos de historia de México y restauración, temas que tuvo a bien compartir con nuestra licenciatura. Este es un texto tomado de
las propuestas que nos hicieron llegar y por qué la comunidad consideraba que el doctor Carlos Chanfón Olmos debería ser la categoría con la que deberíamos nombrar a estos reconocimientos. Y si nos hiciera favor de darnos unas palabras, por favor. Bueno, el doctor Carlos Chanfón hace 15 años murió, había sido casi 50 años profesor universitario, muy dedicado, tenía realmente un amor muy grande por su universidad y logró hacer muchas cosas. El último libro que hizo con el seminario, con sus alumnos del doctorado, durante 10 años se trabajó, y es la historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Es un libro muy importante que todavía no sale en todos los tomos. Aquí la maestra está trabajando en el 7º tomo y finalmente van a ser 9 tomos. Y para que hayan votado aquí los alumnos, para que se nombrara a mi marido para la entrega de esos premios, yo creo que es un homenaje muy bonito a mi marido. Les agradezco a todos. Gracias. Bueno, y con esto tenemos el gusto de presentar a Carlos Alberto Torres Tazovares por su tesis Criterios de diseño para el paisaje festivo de Culhuacán, la Santísima Trinidad. Carlos, muchas felicidades. Reiteramos nuestra felicitación a los arquitectos paisajistas que han sido reconocidos el día de hoy, a sus familias, a sus compañeros, porque forman parte de este proceso de vida, y pues a los que todavía no se han titulado, pues para que pues, se visualicen recibiendo su premio, ¿no?, en un par de meses o años, en donde realmente necesitamos más paisajistas. Lo hemos visto a lo largo de las celebraciones, cómo la profesión tiene una importancia pues, muy relevante actualmente, y pues este es un reconocimiento también a los profesores que formaron parte de la formación de estos alumnos, y que pues ese trabajo conjunto, ¿no?, de quienes los estuvieron asesorando semana con semana, con quienes luego rezongaban o lloraban porque los hacían sufrir, pero finalmente ven el resultado de este seguimiento en un trabajo concluido, en un trabajo que es reconocido, y es un trabajo conjunto, ¿no? Es una mancuerna entre los profesores y los alumnos, y felicitamos a los profesores también por su apoyo en este proceso. Les agradezco muchísimo su presencia, y con esto vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. El día de mañana contaremos con un taller que impartirá la doctora Carla Felipe Narciso, que está aquí presente, que será en el patio de los talleres, y pues esperamos que se lleven estas semillitas de todo lo que vieron el día de hoy, de la inquietud, de la pasión y de la entrega que se hizo presente a lo largo de toda esta jornada. Muchísimas gracias.